Psicoflix, episodio 296. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 296, en el que vamos a hablar de ACT en personas con lesión medular. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todos los contenidos que tenemos en la plataforma. Bueno, ¿cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Hola, bien. Estamos bien. Estamos con muchas cosas encima. Estoy nervioso, ¿sabes? Que creo que tengo entradas para la Comic Con, o sea que vamos a verlo. Sí. Bueno, está siendo una locura, ¿eh? Ya luego verás Twitter o cualquier red, porque está la gente muy loca con las de 50.000 personas. En fin. Dios mío. Ya se verá. Y contento también por todo lo que tenemos encima, aunque a veces no estoy contento, también te digo. A veces estoy agobiado por todo lo que hacemos, se nos juntan las fechas, pero es que el curso que se viene, yo creo que nunca hemos hecho algo así. Yo creo que la verdad que hasta ahora nunca hemos juntado a gente a la que... Sí hemos juntado a gente muy buena, ¿no? Pero no a gente con la que sentimos tanta afinidad, ¿no? Y aprendemos tanto dentro de ACT. Os podéis apuntar a la lista prioritaria. Ahora mismo el curso no está ya disponible, no os podéis apuntar, pero sí os podéis apuntar a la lista prioritaria para no perderos la apertura de este curso intensivo de ACT. Bueno, viene Russ Harris, viene Marino Pérez, viene Matthew, o sea, es que no sé, está muy loco. Vaya a psicoflix.com y por ahí, bueno, no, estará en las notas del programa, porque en la página no está. El programa. Exacto. Dicho esto, que vengo yo un poquito acelerado, porque de verdad que ha sido una mañana loca, cuéntame, ¿quién tenemos por aquí? Porque además es un temazo lo que tenemos, que te lo dije en su momento. Dios, vaya, temazo, esto no lo hemos tocado nunca, me parece súper importante. ¿Y quién tenemos por aquí para contarlo? Sí, pues nos lo propuso nuestra querida Débora Landar, le mandamos un abrazo desde aquí y tenemos por aquí hoy a Juan Ignacio Esteco, él es neuropsicólogo clínico con perspectiva conductual contextual, es psicólogo especializado en terapias contextuales, en concreto en ACT y FAB, y complementa su enfoque terapéutico con entrenamiento en mindfulness y compasión, y bueno, pues ejerce como supervisor de prácticas en la Universidad Nacional de Córdoba, forma parte del equipo docente del diplomado en neurorehabilitación. Y bueno, pues además junto a Débora, pues es cofundador del portal de conciencia contextual, coordina grupos de estudio ENAC, supervisa profesionales y facilita talleres en mindfulness y autocompasión. Bienvenido, Juan Ignacio. Bienvenido, Juan Ignacio. Hola, gracias por eso. Un placer. Bueno, cuéntanos, si tú miras ahora mismo el reloj, ¿también te salen 24 horas como a nosotros o te salen más? Porque con todo lo que haces, lo mismo tienes algún hack que tengas que contarnos. Se acomoda, de alguna forma ¿Sí? se va acomodando. Sí, se va acomodando. Cuéntanos, que eso me gusta a mí al menos. Yo creo que a ella también, ¿no? Pero nos gusta escuchar un poquito cómo es el día a día, cómo es una semana habitual en tu vida con todo esto que haces. Bueno, un día empieza tempranito, tipo 7:30, y voy alternando. Algunos días yo estoy un poquito en el interior de la provincia de Córdoba, estoy muy cerquita de la capital, y algunos días trabajo en la capital, en el centro de rehabilitación que se llama Neuroability, que es como mi segunda casa. Hace 17 años que estoy ahí. Y el resto del tiempo el trabajo fundamental ha quedado como después de la pandemia, como todo online, ¿no? Muy cargada la agenda, y lo alterno con, bueno, los grupos de estudio que tenemos ahí en Conciencia, con Debo. Bueno, después de la capacitación, estoy haciendo un instructorado en mindfulness, que eso también me lleva una mañana. Hago grupos de estudio con Manu, ¿no? Con Manu O'Connell también. Bueno, la formación siempre está ahí a la orden del día. Y bueno, por el momento ahora esto de dar clases en la supervisión en la Facu en este momento está pausado. O sea, hay cosas que es como que tienen como su ciclo de 2, 3 meses, 4 meses, pausan, después aparecen otras cosas, pero siempre metido ahí, ¿no? Un aficionado de todo esto que hacemos.
Se nota y además recuerdo que nos conocimos en un curso de Manuela O'Connell y Robin Walser y me alegra mucho que estés aquí años después. Y cuando hablaba con Débora, ¿no? Y preguntábamos, pues ¿hay algún compañero o compañera que quiera venir, ¿no? Ella mencionó este tema y se lo comenté a Darío, ¿no? Y a los dos pues nos llamó muchísimo la atención como algo tan específico y me gustaría que nos contaras cómo te planteas tú, ¿no? Llegar a trabajar desde A en, en temas de lesión medular, ¿no? ¿Qué hay en tu historia que conecta para llegar a este tema? Fue un poco por accidente, en realidad yo, o sea, mi formación de base es la neuropsicología, ¿no? Fue como mi primer lugar de formación que hasta el día de hoy de alguna forma la ejerzo, el rol ha ido mutando, ¿no? De poco. Eh, pero parto desde ahí, mi formación de grado estuvo muy orientada, mis prácticas estuvieron orientadas desde la neurorehabilitación y yo inmediatamente termino, me recibo y empiezo a trabajar en un centro de rehabilitación. En ese momento estaba mucho más claro que quería trabajar con ACV, con traumatismo de cráneo, con demencias y con este tipo de circunstancias y me apareció un paciente con lesión medular en el horario, ¿no? Y me dijeron, bueno, vos sos el psicólogo, vos tenés que recibir esto, ¿no? Y bueno, nada, recién recibido. Ha sido un largo tránsito en estos 17 años de aquel momento, pobre. Me acuerdo mi primer consultante, pobre. Pero bueno, empieza un poco por ahí. Y de a poco se fue transformando en, bueno, en lo que es, ¿no? Que hoy me doy cuenta que el camino se ha ido formando, digo, tomado como una dimensión especial, ¿no? De alguna manera, porque, bueno, como vos lo decís, no somos tanto los terapeutas que trabajamos especializados en esto y que tenemos a lo mejor acceso a tanta población, digamos, ¿no? De- con este tipo de condición, ¿no? Entonces, bueno, como que de alguna manera accidentalmente, pero reforzado por las condiciones Ujú. del contexto terapéutico, sin dudas. Bueno, es que todavía estoy acá, incluso sigo un poco en ese lugar por este tipo de- de consultantes, porque es muy raro que a mí me llegue un consultante directo que llame a mi teléfono y diga, ah, sí, ¿no? Mm. Solo por que soy Juan Esteco, ¿no? Y llegan porque van a la rehabilitación, porque trabajan con un sistema integral, porque están con kinesiólogos, terapeutas Claro. ocupacionales. Entonces, como todo un sistema que los aborda, ¿no? Mm. Juan, vamos. Bueno, pues la pregunta de ella es siempre muy oportuna y yo voy a ir aterrizando también en estas bases porque hasta donde yo sé, la mayoría de las formaciones, por lo menos aquí en España, de neuropsicología, tienden a un modelo bastante biomédico. Y claro, justo hablando de filosofía más contextual, me gustaría saber cómo has llevado tú esa evolución, de qué manera se combinan, cómo es la relación con el síntoma. Todo eso me interesa muchísimo, ¿no? Dentro de tu historia. Una rotura de cabeza. Eh, Indefectiblemente empecé a transitar por esta perspectiva más mecanicista y modelo biomédico desde la psicoterapia porque era lo que mejor articulaba con la neuropsicología, digamos, ¿no? En ese momento que era como mi piedra base. Pero siempre hubo una disyuntiva, ¿no? De esta consideración humana, hubo una incomodidad, digamos, ¿no? Desde cómo se observa o de dónde nos posicionamos para observar al ser humano, ¿no? Desde ese lugar. Y bueno, por suerte, ahí nomás, muy cerquita, en 2012 hice mi primera formación en terapias contextuales, que bueno, fue como que, dije, "Oye, acá hay algo que tiene sentido para mí, o sea, puedo abordar a mi paciente desde un lugar que siento que tiene más coherencia con al menos mi forma de ver el mundo. Yo en 2010 había hecho una formación ahí en la Complutense de 6-7 meses de experto en ansiedad y estrés, que tiene bueno, una óptica mucho más TCC, ¿no? De este lugar. Ujú. Y,
y fue difícil para mí, ¿no? Porque era como decir, es como tener que abordar desde el lugar de la psicoterapia, de algo que siento que no prende. Así que creo que hasta el día de hoy sigue siendo un desafío, digamos, ¿no? Porque la integración entre el modelo biomédico y las terapias contextuales o el contextualismo funcional, ¿no? Desde acá. Si voy más específicamente a tu pregunta, eh, es un problema, pero creo que desde el cual tenemos mucho para aportar ahí adentro, ¿no? Creo que el modelo biomédico preponderante favorece, ¿no? El control aversivo, es un refuerzo, ¿no? Un condicionante socioverbal que favorece el control aversivo. Y esto en la rehabilitación es un problema, al menos para el abordaje nuestro. La rehabilitación es como un lugar, o al menos acá creo que no tengo tanta experiencia como es el abordaje afuera, digamos, ¿no? Pero la rehabilitación neurológica, al menos lo que conozco en Córdoba y en Argentina, eh, es como un puente, ¿no? Porque el discurso que se maneja es un discurso que tiene el modelo biomédico de fondo. Sin embargo, aparece ya ahí mismo la palabra funcional, mucho, ¿no? Es la rehabilitación funcional. Entonces queda mucho de lo que está ahí establecido del modelo biomédico, queda mucho de lado y no nos importa tanto, vamos a lo que hay acá y veamos cómo nos sirve, ¿no? En la rehabilitación. Y ahí es donde empezamos a sintonizar mucho mejor, ¿no? O donde se puede hacer como un puente, ¿no? Un poco más amigable en la rehabilitación. Hablabas del término funcional, ¿no? Y mi mente ha traído pues la distinción entre discapacidad y diversidad funcional, porque no solamente es una distinción terminológica, sino que tiene pues muchos efectos a nivel político, conceptual, ético. Y quería preguntarte de qué manera afecta este posicionamiento en el marco terapéutico, ¿no? Mucho. Mucho, un poco lo que decíamos recién, ¿no? El modelo de discapacidad tiene como un eje teórico centrado en el capacitismo, ¿no? En la capacidad, ¿no? Entonces el hecho es cómo se compensa o cómo se vuelve a gestionar esa capacidad para poder entrar dentro del marco de lo que es más o menos normal o esperable. Entonces ahí ya tenemos una disyuntiva problemática en el posicionamiento. El concepto de diversidad funcional viene de es un modelo de diversidad funcional, es como otro modelo social de Romanach. Yo la primera vez que lo leí no fue hace tanto tiempo, es de 2007. Y un poco el eje teórico se posiciona más que todo en la dignidad, ¿no? Es como eso, ¿no? Un abordaje de la dignidad, donde toma la dignidad como un sinónimo de libertad, de autonomía, de integridad, de respeto por el solo hecho de ser humano, ¿no? Es como partir desde ahí. Y si ya lo tomamos desde ahí, poder posicionarte terapéuticamente desde ese lugar, bueno, ya es muy consistente con el contextualismo funcional, ¿no? Incluso desde este lugar de lo que hablamos antes, desde la verdad pragmática, ¿no? Está bien con lo que sos, no hay nada que cambiar, veamos cómo podemos hacer que tu vida tenga más sentido, ¿no? Y bueno, y estar trabajando bajo el modelo de discapacidad, que es el predominante, bueno, hace que estemos como lidiando con el lenguaje permanentemente, porque es algo que se refuerza desde el equipo terapéutico, desde el núcleo médico inicial que lo recibe, hasta incluso la familia, ¿no? Porque es como lo que está ahí dando vueltas, ¿no? Es como lo más fácil, ¿no? La discapacidad, la resistencia a la discapacidad es soy o no soy discapacitado y qué es lo que soy, y si soy esto, soy un montón de cosas, y si no lo soy, ¿qué soy? Y empiezan a haber como muchas derivaciones que, bueno, nos hacen bailar por el Exaflex de una forma interesante. ¿Bajo qué circunstancias, Juan, crees, o
suele ir la gente a terapia con lesión medular? ¿Qué problemas son específicos de esta población y por qué deberían afrontarlos desde la psicoterapia? Bien. Lo primero que se me viene es el contexto. No sé si respondo a tu pregunta. Lo primero que se me viene es como el contexto. Nunca van a psicoterapia directamente, ¿no? Esa es Vale. como un poco la realidad. De hecho que hasta en la jerga se reconoce, ¿no? Que hay como una resistencia como inmediata, ¿no? A pesar de que a veces el equipo médico lo sugiera y lo proponga. Entonces, como una entrada secundaria, incluso una entrada hasta sugerida y poco amigable al principio, en muchos de los consultantes. Muchos que ingresan en un consultorio de forma inmediata, no vienen contentos, no vienen ni con claridad, ni con ganas, y muchas veces es como un pasaje muy cortito hasta que las contingencias empiezan a hacerse mucho más presentes, ¿no? Y de alguna manera... ¿A qué crees que se debe, Juan? Porque me llama la atención, ¿no? Que haya un porcentaje tan amplio de resistencia a la terapia. Es una buena pregunta y no lo tengo en claro. Voy a hacer una aproximación que a lo mejor puede ser injusta, digamos, del modelo médico, pero... Tu experiencia es válida, que al final es la que tenemos. Gracias por eso. Si no me empiezo a enredar. Claro, no hablamos de dogmas, sino de tu experiencia. Sí. Mira, hay como una frase que es bastante típica, digamos, vos no me vas a sacar la discapacidad, ¿no? Entonces yo no tengo mucho más que hacer. Ya esto es lo que tengo, Una ¿no? resignación. Ni hablar. Yo ya esto es lo que me pasó, ya está. Lo que necesito ahora es hacer y moverme y volver a mi vida. No necesito que me consuelen, ¿no? Digo, es como... Es injusto englobar a toda la población, ¿no? Hay muchos que de entrada ingresan con mucho más disposición y apertura y sí, claramente sí, che, hay mucho más contacto con esto y aparece el motivo inicial. Y entre los cuales aparecen, bueno, es esto, no sé qué hacer con lo que me pasa, ¿no? No sé, estoy muy angustiado, estoy muy triste, reniego con las personas, es como decir, reniego con los otros. Hay un contexto, digamos, tan heavy, digamos, ¿no? De condicionantes aversivos, ¿no? Que por ahí esta población enfrenta, que es dependiendo desde el nivel de lesión, digamos, ¿no? El nivel de autonomía que de alguna manera se ve restringido, hasta todas las complicaciones clínicas que pueden venir derivadas desde ahí, ¿no? Disreflexia autonómica, bueno, cuestiones de dolor crónico, trauma, bueno, la relación con el cuerpo, que es como esto, ¿no? El cuerpo es el vehículo que nos permite, desde el cual un poco vivimos, y esto hoy se encuentra como en una circunstancia de inmovilidad o de movilidad parcial, bajo las cuales mi forma de acceder al mundo están completamente restringidas o modificadas, ¿no? Entonces, la relación con el cuerpo y con todo lo que medie, digo, desde ahí es la relación con los otros, la relación con mis hijos, la relación con el deporte, con cómo estudio, con si puedo estudiar, con el hecho de estar dependiendo de otras personas para poder hacer higiene básica, ¿no? Bueno, hay como una diversidad, digamos, de aspectos que pueden ser motivos, ¿no? de sufrimiento, ¿no? Esencialmente. Pensaba, me han venido dos ideas a raíz de esto que te comentaban, ¿no? Por un lado, ¿cómo es esa formulación de demandas? Porque si ya de por sí, cuando no existe esta condición, pues cuesta en muchas ocasiones resituar la demanda terapéutica. Y por otro lado, una doble pregunta, ¿no? Es cuidar la horizontalidad,
porque nosotros como terapeutas también podemos, ¿no? Presionar o sin darnos cuenta a seguir también em, a esa historia, ¿no? Médica o rehabilitadora, ¿no? Que existe en la cultura. Eh, la primera pregunta, no sé si la entendí bien. Entiendo cómo reformulamos la demanda, ¿no? Cuando se dan Sí, estas circunstancias. Em, yo muchas veces lo que como hago operativizarla, claro, ahí. es con el consultante. Ujú. Em, muchas veces lo que yo hablo, tratando de ser lo más franco posible, es esto, la circunstancia en la que estás, claramente está atravesada por un montón de circunstancias que son re difíciles, no tienen por qué costarte ni nada. A lo mejor digo muchas cosas que ya estás pudiendo hacer y van muy bien. Este es un espacio que a lo mejor te puede servir para hablar de algunas cosas que a lo mejor te es más difícil. Podemos abarcar aspectos que sea por ahí más raro hablarlo con otras personas. No tenemos que sostenerlo mucho tiempo, veamos cómo va, veamos para qué te sirve. Yo, en mi experiencia, sé que esto puede estar atravesado por un montón de cosas re difíciles, pero no tienen por qué estar condicionándote. Veamos, probemos y fíjate cómo te va, digamos, ¿no? Cómo te es útil. Y si te es útil. Y a lo mejor podés volver más adelante, podemos empezar más adelante. Antes, cuando estaba más posicionado en el mecanicismo, o para decirlo desde esta postura más biomédica, no, era como, vos tenés que estar acá porque estás en una circunstancia que es muy problemática, ¿no? Es medio como esto de, hay que aceptar. O sea, todavía no la estás viendo, pero hay que aceptar, digamos, ¿no? A eso Y iba. eso, bueno, ni hablar, digamos, ¿no? Y al principio yo estaba con esa postura medio, ¿no? Es como que no la está viendo, yo tengo que hacer que él la vea o no, esto está plagado de, ¿cómo te digo? De cosas, de aspectos muy aversivos que lo que fui aprendiendo un poco con el tiempo es que las mismas contingencias van operando solas en relación a la historia y el contexto de rehabilitación ya va permitiendo, ¿no? Son personas que van 3 veces por semana, 5 veces por semana a rehabilitación, a exponerse con su cuerpo, a hacer cosas que son aversivas. Entonces, de a poquito, digo, empiezan a encontrarse con esto, ¿no? Con todo lo que empieza. Estoy hablando de algo que ocurre de manera traumática de un momento para otro, ¿no? Hay personas que no caen de estas circunstancias, pero bueno, y a veces el entorno y el contexto está tan bien sostenido, digamos, que no le hace falta entrar a consulta. Y me ha tocado, digamos, la posibilidad de estar con consultantes, digo, que verdaderamente, ¿no? Todos han sido grandes maestros, ¿no? Y tengo algunos que, digo, más que otros, porque tienen una capacidad de resiliencia y dice, bueno, con todo ese mundo ahí atrás, están ahí a tope, ¿no? Con su vida, ¿no? Y yo cualquiera, digamos, no tendría mucho más que aportar que todo lo que hacen, ¿no? Y esto a lo mejor va desde la segunda que decía, ¿no? La horizontalidad. Creo que puede ser el obstáculo más difícil. Como siento que ocurre en cualquier población de diversidad, ¿no? Eh, al final, el espacio seguro, poder construir un espacio seguro con el consultante horizontal y plenamente humano, es una tarea ardua, difícil, y el fin y al cabo es lo que termina posibilitando todo el cambio terapéutico, si es lo que miramos, ¿no? De alguna forma. Estaba pensando al final, claro, el modelo biomédico puede favorecer un modelo paternalista, ¿no? Y que esté todo el mundo diciéndole las cosas que tiene que hacer y tal, pues provoca todavía más resistencia, ¿no? Si encima tiene que ir a consulta. Juan, yendo un poco más también a las bases, y estoy pensando en esas primeras sesiones, en esas primeras citas, que muchas veces empezamos
tactar, ¿no? Esas reglas, esos eventos privados, esas estrategias de evitación. Cuéntanos desde tu experiencia qué reglas más habituales encuentras, qué eventos privados se vuelven más problemáticos y qué estrategias de evitación suelen desarrollar la población a la que atiendes. Las estrategias de evitación más claras son el aislamiento, ¿no? De alguna forma. Aislamiento, no salir a eventos sociales, no juntarse con amigos. Sí ir a rehabilitación porque está bajo control aversivo y eso Claro. muchas veces, hablando de la regla, es Mm. esto me va a permitir volver a ser el de antes. Digo, cuando son etapas más agudas. Ujú. Una de las reglas que aparece claramente es volver a ser el mismo de antes. Claro. ¿No? Que actúa, digo, es una regla que funciona, digamos, evidentemente a corto plazo, porque les permite entrar en contacto con las contingencias de manera inmediata, van a rehabilitación y eso puede estar operando durante un montón de tiempo. Claro. Y desde el punto de vista funcional médico está re bueno, ¿no? Digo, porque es muy útil. Claramente cuando el tiempo pasa, digamos, esto empieza a traer problemas, ¿no? De por sí. Esa es una de las reglas por ahí que pueden ser más problemáticas, pero hay otras que son, bueno, igualmente difíciles, ¿no? Que están más ligadas a la discapacidad, como yo no soy discapacitado, si soy discapacitado, no soy humano, ¿no? Esto son palabras textuales, ¿no? Soy un monstruo, o ser discapacitado es igual a no tener posibilidades de ser digno. Mm. Y con toda la derivación, digo, que esa red, digo, Sí. puede traer. Entonces como que se establecen como, a grandes rasgos, como dos perfiles. Es insensible en el hacer, hay que darle para adelante, ser fuerte, ¿no? Esto es muy fogoneado por la familia, tenés que ser fuerte, tenés que darle para adelante, es importante que sigas, que luches, ¿no? La palabra lucha Mm. viene muy aferrada a ser mejor, a recuperarse, a evolucionar, además. Y esto, como problemático, bueno, trae el problema de volverse insensible, ¿no? Donde ya hay una tendencia a la evitación, el contacto con el propio cuerpo, porque es desde este lugar, un lugar que se ha vuelto aversivo, ¿no? Entonces, se vuelve un problema el contacto con el propio cuerpo y es como, de nuevo, estoy hablando muy, muy general, ¿no? Pero Mm. es como si en algún punto la regla fuese no quiero estar acá dentro, ¿no? Sí. Y se vuelve una lucha que puede volverse muy hostil desde un montón de ángulos, sí. Y toco ese lugar y Mm. me toca la fibra, porque a pesar de hacer tanto tiempo, es como digo, qué duro, qué difícil. Pienso, ¿no? También que toda esa cadena de derivación puede llevar al pensamiento de ¿para qué vivir así? ¿No? Porque entiendo que tras una lesión medular pueden aparecer sentimientos de vacío, de desesperanza o de pérdida de dirección, de sentido. ¿Cómo se interviene en la parte de valores, ¿no? Que creo que es nuclear en todo este proceso? Es curioso porque vos sabés que no es tan frecuente que aparezca. Digo, sí la pregunta, ¿no? De para qué vivir así, pero en ningún momento es como si, en mi experiencia, la vida haya corrido riesgo, ¿no? En algún punto. Entonces hay como, digo, de alguna manera hay un valor intrínseco en relación a la vida ahí que está atado, ¿no? Muchas veces y se va produciendo una reformulación, creo, ¿no? Si lo pensamos más de los marcos jerárquicos, la autonomía y la independencia cobran un valor que
probablemente siempre haya sido importante, ¿no? Digo, creo que en parte en todos, pero acá, digo, aquí adquiere como un volumen y una dimensión eh, muy importante. Entonces, este modelo que está empujando permanentemente, ¿no? A que seas autónomo, a que seas, ¿no? Es como que va favoreciendo, ¿no? Que eso se siga dando. A veces bajo una regla appliance, ¿no? Digo, como lo que hablábamos recién, pero también empiezan, yo creo que ahí es el lugar de la terapia, eh, irnos a este lugar que por ahí es como más jerárquico, ¿no? Que la autonomía y la independencia empiecen por la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Y que eso a veces no necesariamente está ligado al cuerpo o al movimiento, ¿no? Mm. Es la posibilidad de decidir. Y bueno, aparecen muchos valores nuevos, digamos, ¿no? Como la visualización de la diversidad funcional y la importancia de visualizarla y la educación social en relación a eso, ¿no? Entonces, como que empieza a aparecer, ¿cómo es que el mundo no ve esto? ¿No? Mm. Y hay un lugar ligado a derechos, ¿no? Que en el modelo de diversidad funcional tiene que ver con la dignidad que le llaman como extrínseca, ¿no? Como si fuese esta dignidad intrínseca que es la libertad, la percepción de autonomía, el respeto, la integridad. Bueno, esto de lo que le decía un poco de la dignidad extrínseca que tiene que ver con un poco la lucha por los derechos, ¿no? Es el ubicarse en este lugar donde, que lo pienso un poco más a largo plazo, ¿no? Es cómo empieza a ser relevante la posibilidad de posicionarse a nivel social y de hecho decir, si no me ven, si no me hago ver, no existo, ¿no? Porque es muy difícil y ese es un condicionante social también muy heavy, digamos, que es un obstáculo, ¿no? Digo, a veces yo hablo de los obstáculos para la flexibilidad psicológica eh, y, y como sociedad, de alguna manera, creo que extiende los límites geográficos, creo que promovemos de alguna u otra forma que estos obstáculos sean muy problemáticos en la flexibilidad psicológica, que puede estar disponible, ¿no? Como recursos intrínsecos de esta población. Así que bueno, nada, la reformulación de valores es algo que se va dando muy paulatinamente. Creo que el trabajo muchas veces primordial está muy centrado y muy pasito a pasito en el pilar izquierdo, ¿no? El Hexaflex, ¿no? Es el registro en el tacto y en las consecuencias de los propios actos, ¿no? De distinguir, discriminar las reglas, a dónde lo llevan, las consecuencias, el registro corporal, ¿no? El impacto que tiene el cuerpo, el impacto que tiene la relación con los otros, ¿no? Y un poco desde la desesperanza creativa con mucho cuidado, digamos, al menos tratando de ser más cuidadoso porque, como les digo, me vuelvo un poco repetitivo, ¿no? Pero es tan plagado de contingencias aversivas. Entonces, la desesperanza creativa, al menos hasta que el vínculo es muy fuerte, eh, yo lo voy haciendo de una forma bastante sutil. Cuando el vínculo es muy fuerte, la irreverencia con la discapacidad o con la diversidad funcional eh, es re importante. Mm. Es algo que incluso es característico, al menos en el lugar donde yo trabajo, ¿no? Se vuelven muy irreverentes ellos mismos con su postura, ¿no? Sobre la diversidad funcional, sobre las posibilidades. A veces como una forma de escape, ¿no? Y muchas veces como un ejercicio de difusión, digamos, ¿no? También. Mm. Es decir, es despegarnos de este lugar de no puedo, de esto no se puede, de no soy, y darle para adelante, ¿no? Es como, eh, Mm. bueno, eh,
por ahí. No sé si me extendí un poco. Sí, sí, yo estaba pensando en eso. Es muy interesante, Juan, me da esto para un episodio entero, porque trabajar con valores es algo que me gusta mucho, que considero también muy difícil, sobre todo cuando esos valores están muy restringidos a áreas concretas. Sabemos que es habitual confundir áreas con valores, ¿no? Y cuando estamos hablando de esas cualidades del comportamiento deseado, puede que se diluyan ciertas reglas, ¿no? Si la persona está intentando ir hacia el pasado, hacer las cosas tal como las hacía sin estar siendo sensible exactamente, ¿no?, a cómo se mueve en el presente, bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces mindfulness, por ejemplo, pues empieza a ganar cierto protagonismo, ¿no? Trabajar con esta sensibilidad es importante para que la persona también localice conductas valiosas. Así que vamos a hablar un poco de eso, si te parece. Sí, ni hablar. Ni hablar. ¿Cómo? Yo le llamo, digo, mindfulness como algo general, digamos, ¿no? Pero esencialmente es como, al menos desde el lugar donde yo trato de abordarlo, es desde el trabajo en la conciencia corporal, ¿no? Y el registro de las contingencias que ya están disponibles ahí y que usualmente no vemos, ¿no? O que no estamos acostumbrados a discriminar. En ese sentido, mindfulness personalmente a mí me ha brindado esta posibilidad y creo que es un lugar que para nosotros como terapeutas nos ayuda a volvernos más sensibles sobre las contingencias que están operando incluso en la relación terapéutica. Eh, a veces no necesariamente del hecho de ponerlo al paciente a hacer una práctica, que muchas veces sí, pero sí, digamos, desde este lugar que a lo mejor vos, Jay, le llamaste horizontalidad, o desde lo que en algún punto Robin en aquel momento nos decía, que es lo que hace que una alianza sea tan fuerte, ¿no? Y en algún punto la presencia terapéutica está, al menos desde mi perspectiva, está como muy anclada desde ahí, ¿no? Con una presencia que esté abierta, disponible, receptiva, eh, desprejuiciada, eh, atenta y sensible, indefectiblemente se va como convirtiendo en un modelo de estar, ¿no? En una forma que puede modelar y moldear el comportamiento del consultante. Eh, Eso como desde la relación terapéutica, ¿no? Los pacientes muchas veces refieren, ¿no? Sobre la posibilidad, sobre lo raro que se siente estar en silencio por un rato. Y lo reparador en el sentido de dejar de correr en un sistema que muchas veces les está pidiendo que luchen contra lo que les está pasando, ¿no? Que se esfuercen, ¿no? Entonces muchas veces el hecho de solo de poder ralentizar el contexto terapéutico, detenernos y registrar el cuerpo, ¿no? Es decir, fíjate cómo estás ahora, ¿no? Estás como querés estar, estás donde querés estar, qué está pasando ahí, a dónde estamos yendo los dos cuando nos vamos ahí. A veces son pequeñas cositas, ¿no? Desde ahí que, bueno, de alguna manera van modelando un punto de vista que es nuevo, ¿no? Es cómo puedo observar mi propia experiencia y si necesariamente tengo que estar respondiendo ante todo lo que está operando, que usualmente, como digo, es muy aversivo, eh, en mi experiencia inmediata, ¿no? Así que sí, hacemos ejercicios, a veces práctica de respiración, digo, a veces, che, nos detenemos, hacemos una pequeña práctica de respiración, hacemos un pequeño escáner con los cuidados, ¿no? Con los cuidados, con las claves verbales, porque son personas que tienen pérdida de sensibilidad, digamos, en una parte del cuerpo, entonces a veces utilizar claves como sentí el dedo gordo del pie puede ser evocar, digamos, todo un repertorio eh, aversivo y llevar al paciente a un lugar que no queremos que vaya, digamos, ¿no? Entonces, em, pero sí, es un lugar que a poquito, y los consultantes a veces al principio se resisten, pero bueno, encuentran, claro, al menos un contexto apetitivo diferente, ¿no? Puedo estar acá, en silencio, tranquilo con mi terapeuta y está bien, ¿no? Me parece
como que expresarlo de esta manera pues transmite mucha sensibilidad a esas contingencias. ¿Y qué crees que podría aprender la psicología clínica en general sobre el trabajo con personas con lesión medular? Qué preguntita. Creo que es una población o una subpoblación de la diversidad, digamos, de la diversidad funcional, em, que tiene sus particularidades, ¿no? Y creo que como una población particular tiene sus contextos antecedentes particulares. Como toda, digo, insisto, como toda población de diversidad. Y en eso creo que toda la psicología, al menos lo que tiene y tenemos para aprender, es que cuando vamos a tener alguien que está al frente, que pertenece a una minoría y, y a un contexto de diversidad, digamos, donde la historia ha sido diferente de alguna manera, eh, nosotros necesitamos reubicarnos en el lugar que a veces del piloto automático nos lleva, ¿no? Es, bueno, ¿no? Hay que aceptar, hacer tomar perspectiva y conducir a valores, ¿no? Como esta regla, ¿no? Y, y si bien es el mapa general, con todos los consultantes deberíamos ser estrictamente sensibles, particulares, somos humanos y también tendemos a automatizarnos. Creo que en esta población particular está sujeta a contextos antecedentes específicos que resultan importantes poder conocerlos, informarse, averiguarlos y, y ver cómo operan, ¿no? En el comportamiento. Es un Mm. aprendizaje más. Juan, hoy preparándome la entrevista me he acordado de que uno de mis primeros casos fue de una persona que tenía lesión medular hace ya 10 años. No venía Mira, por eso, ¿no? Y claro, de ahí viene esta pregunta. ¿Has trabajado con población que a lo mejor no está durante la rehabilitación, pero que también tiene lesión medular? ¿Y has notado si hay algunas reglas? Te pongo mi experiencia y me dices si pueden ir por ahí o no los tiros. Justamente en cuanto a lo de la lucha, yo podía notar que esa capa de fortaleza o actuar como si fuera fuerte podía estar haciéndolo insensible a ciertas contingencias y no siendo la lesión medular el problema, ¿no? Otras cosas, digamos, ¿no? Puede ser, ¿no?, que ese contexto construya ese tipo de reglas y otras que luego se tengan que tener en cuenta en un proceso terapéutico. sí, sí, ni hablar. Modelan. Y eso me ha pasado, digamos, como, igual que a vos, ¿no? Mm, Incluso pacientes que se veían forzados inicialmente a verme, pobres, o sea, y que nada, me mandaron a freír churro, como decimos acá, a la segunda sesión, y 10 años después, literalmente, vuelven desde otro lugar, ¿no? ujú. Más como decir, che, mira, estoy construyéndome mi casa, o mi relación, y sí, estas reglas están, y en algún punto ellos siguen operando. Entiendo que va por ahí la pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. Ya el problema no es la rehabilitación o la relación con la lesión medular, sino pues otras cosas más triviales del día a día a nivel profesional, personal, con su pareja, todo eso. Sí, ni hablar, digo, después digo, pasan a ser como más la psicoterapia tradicional, digamos, ¿no? De este lugar, ¿no? Trabajamos sobre esos aspectos específicos sin perder de vista, digamos, todos estos antecedentes, pero una persona que digo, lleva tantos años, a veces familiarizada con todo ese contexto, bueno, de alguna manera, ¿no? Ha ido volviéndose más sensible, identificando y discriminando estos aspectos. Y aparecen otras cosas que tienen que ver más con este día a día. Eh, y muchas veces tienen que ver con esto, ¿no? Es con los obstáculos sociales. Son personas Mm, resilientes, eh, súper adaptadas, incluso con un sistema de apoyo social re importante.
y que se están encontrando permanentemente con barreras sociales, es decir, con escaleras de 365 escalones, de eh, lugares que no están adaptados, de puertas que son angostas, de prejuicios, ¿no? De gente que los mira, ¿no? Y los trata como si fuese, ¿no? Una persona. Mm. O esto, el otro día fui a un parque con mi hijo y estaba el estacionamiento para personas con discapacidad. Esto pasa en todos lados y es una constante, ¿no? Es una constante. Vos decís, no nos damos cuenta, digamos, como sociedad, porque no lo tenemos incorporado, no estamos educados, Mm. ¿no? Lo que parece es, bueno, pero sí hay un montón, bueno, pero no hay nadie, bueno, porque no los vemos, no se ve, ¿no? Y a veces por no caminar 50 metros, 100 metros, que para nosotros es nada, e incluso es hasta, no sé, podemos disfrutar la vida, digo, caminando 100 metros, Mm. para una persona es una regla que se desprende y que empieza a operar en ese día constantemente, ¿no? Entonces, si vos estás resiliente, adaptado y salís a la calle a disfrutar el día y te estás encontrando en estas contingencias todo el tiempo, las derivaciones aparecen, ¿no? Es Claro. permanentemente. Y a veces la terapia se trata de eso, ¿no? Es que va desde la aceptación, desde la validación, Ujú. fundamental, ¿no? Es decir, en esto estoy con vos, que mierda todo esto, perdón, la Sí. palabra. Eh, Hasta que querés que hagamos algo juntos, querés que hagamos una denuncia. No, decir, Exacto. che, hay algo que necesitas que hacer, Mm. que es la lucha por los derechos, ¿no? Eso Claro. nos lleva de nuevo al tacto con valor y decir, ¿necesitas hacer algo con esto? Mm. Sí. Qué interesante escucharte, Juan, porque hablábamos, ¿no? En el episodio anterior hablábamos, por ejemplo, de los sesgos del terapeuta hombre, hablábamos de la menstruación, hoy estamos hablando, ¿no? De diversidad funcional y ponemos el foco, ¿no? En distintos aspectos que por lo general como terapeutas no sabemos mirar, ¿no? Y me alegro mucho pues que estés aquí arrojando luz sobre esto y yendo casi a la conclusión del episodio, me gustaría que nos cuentes qué aspectos crees que en ti han cambiado en tu experiencia como terapeuta desde el inicio, que empezaste a trabajar como terapeuta con personas con lesión medular, hasta hoy, ¿no? ¿Qué crees que para ti ha sido un cambio significativo en este cambio de foco, ¿no? Que estaba comentando ahora? Bueno, creo que un poco lo que les decía al principio, ¿no? Al principio mi postura era más rígida, adaptada a este modelo dominante. Y creo, ya veremos qué dice mi consultante, digamos, pero creo que me volví más humano, ¿no? Esto, en algún punto me volví más humano, me volví más sensible. Eh, eh, Fue para mí muy aliviador encontrarme con el contextualismo funcional, con las terapias contextuales en general y con toda la comunidad contextual, ¿no? Porque siento que es algo que nos trasciende, digamos, ¿no? Poder habitar la terapia donde nos incluimos nosotros como seres humanos con errores y fallados, creo que ha sido el cambio, al menos para mí, más importante que nada, que me permite seguir ahí, esencialmente, ¿no? Me he mandado unos mocos alucinantes, digamos, con los consultantes y bueno, y de alguna forma sigo aprendiendo, ¿no? Día a día de esto. Creo que el cambio viene fundamentalmente de ahí. Y hacer un poco más irreverente también. Eso, ¿no? Al principio es como uno está como más tratando, ¿no? De hacer las cosas bien y bueno, y a veces las cosas no salen tan bien, a veces nada es tan problemático y bueno, ni siquiera
como esto, a veces como tomar la diversidad funcional desde un lugar con el humor, con el consultante y utilizarlo desde ahí, ¿no? Como un potencial que lo transforma en algo valioso, ¿no? Qué gusto Eso, creo. oírte, Juan. Y ese mensaje final, si alguien se ha quedado con alguna duda, te quiere consultar algo, está encontrando algo que con lo que tú le pudieras ayudar, ¿dónde te podrían localizar? ¿Dónde podrían contactar contigo? Bueno, mi mail es Juan Ignacio Esteco, así como suena, como está escrito, @gmail.com. Si no, en mi Instagram personal, que es igual, Juan Ignacio Esteco, o el de Conciencia Contextual, que es el portal que tenemos ahí con Leo. Y bueno, nada, lo que necesiten estoy a disposición. Me encantaría poder sumarme en este lugar. Si hay gente que esté trabajando y ponerme en contacto con esto, en buena hora. Sería genial. Si hay alguien que está escuchando este episodio que trabaja también con población con lesión medular, por favor, escribí a Juan Ignacio y así vamos también Seguro. tejiendo redes, ¿no? A lo largo de todo el mundo. Ha sido un placer escucharte, Juan Ignacio. Muchas gracias por prestarte a esto y por enseñarnos y reflexionar sobre el tema. Muchas Gracias, gracias. gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor verdaderamente estar con ustedes. Ustedes han sido parte de momentos re importantes, digo, en estos últimos años de mi vida y de mi formación. Gracias por darle voz a la diversidad y a la diversidad de terapeutas y de, de formas de llevar adelante las terapias contextuales. Y gracias también a ustedes por encarnar este lugar humano y fallado, ¿no? Que hace que sea muy ameno, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Significa mucho para nosotros y de verdad que da sentido a lo que hacemos, así que gracias a ti por hacer posible esto y gracias también a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque habrá más episodios sobre el tema. De hecho, la semana que viene estaremos en Valencia hablando de realidades diversas en el Congreso de AMPIR, así que no habrá podcast presencial, pero lo subiremos el próximo día a la vuelta del viaje. Y nada más, que tenéis abierta ya la lista de espera prioritaria para el curso intensivo de ARC, lo tenéis todo en la descripción de este programa. Y poco más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.